músico, Fantasmas de Acero. ¿Por qué? Hace tiempo yo escribí un cuento que se llama Lágrimas o el hijo del músico. Así se llama el título. Lágrimas o el hijo del músico. Ese cuento está publicado en una compilación de cuentos de la editorial Lectio, si quieren buscarla. El compilado se llama Exploraciones Quiméricas 2, creo. Si quieren buscarlo, si quieren ir a checar, es una compilación de varios cuentos de varias personas en toda Latinoamérica. Y este cuento habla especialmente, bueno, desde ahí empecé a trabajar esta idea, como que se empezó a desprender la idea de, bueno, a eso voy precisamente. El cuento habla de una persona tan famosa, virtuosa, tan hábil, inteligente. Son uno de esos seres humanos excepcionales, ¿no? Excepcionales en todo sentido, en talento, en inteligencia, en carisma, en todo, ¿no? Y esta persona era especialmente hábil en cuestiones de música, pero no porque fuera un don que él tenía, sino porque era lo que él gustaba. Entonces esta persona, a pesar de que era increíblemente buena, excepcional en todo, o sea, literal en todo, era un Leonardo da Vinci a la milésima potencia, ¿ok? Pero digamos que es un Deus ex machina, vamos a decirlo de esta manera, pero era para poder justificar lo que viene después, ¿no? Sin embargo, esta persona, les digo, lo que amaba más era la música. Entonces a lo que se dedicaba con más pasión era a crear música. Pero también tenía otros proyectos, como digo, alguien que tiene tanta inteligencia y es tan hábil, carismático, inteligente ya es una repetición, hábil, obviamente pues tiene otros proyectos aledaños, ¿no? Uno de estos proyectos era crear un androide y crear conciencia en este androide. Es decir, entonces el cuento, a través del cuento, te va narrando cómo es desde la perspectiva del androide, el cuento. Entonces él empieza explicando: recuerdo que mi padre era una de esas personas que eran especialmente hábiles. Es más, lo voy a abrir. Vamos a ver, el hijo del... Lo voy a abrir para que escuchen del inicio, ¿no? Nada más el inicio, porque no sé cuánto pueda leer del cuento. ¿O quieren que se los lea todos? Se los puedo leer todos si quieren, pero en el stream de Halloween. Ay, a ver. Aquí está. Bueno, en lo que está abriendo, le sigo explicando, ¿no? Entonces, esta persona crea un androide, obviamente muy rudimentario, poniendo atención en lo que es el cerebro y su programación. Entonces, esta persona, al tener tantos talentos y tantas habilidades, logra que se concrete o programar la conciencia dentro del cerebro de este androide. Este androide es su hijo, básicamente. El androide lo conoce como padre y él le dice hijo. Y él empieza a enseñarle a vivir al androide. Lo crea primero como un niño, ¿no? O sea, su cuerpo le hace un cuerpo de niño. Y a través de todo el proceso, haz de cuenta como si fuera una especie de como de Pinocho, pero nada más al principio y luego ya de forma, digamos, porque es de ciencia ficción, terror, entonces terror suspenso, entonces no tanto como Pinocho. Que Pinocho también da miedo. Bueno, el cuento original. Entonces, es más, ya abrió el cuento. Déjenme leerles los primeros 2 párrafos de Lágrimas, el hijo del músico. Mi padre me enseñó de manera metódica a llevar un diario de todos los acontecimientos de mi vida. Me dijo que nunca se sabe cuándo puedes tener una buena idea o ser testigo de un acontecimiento importante. Debido a eso, cada uno de los sucesos que han ocurrido desde que tomé conciencia han quedado registrados. Podía ver que mi padre sacaba provecho de ese mismo consejo, pues lo veía estar absorto en nuevas ideas y proyectos casi todo el tiempo y manteniéndose ocupado en diferentes actividades la mayor parte de los días. Desde que percibí por primera vez rastros de memoria en mi cerebro, le recuerdo en su taller. Así le llamaba yo a ese lugar. Era el referente más correcto que tenía para hacer alusión a su estación de trabajo.
Conforme tuve más conocimientos y experiencias, pude diferenciar lo que realmente era su taller de su laboratorio y darme cuenta de que destinaba cada lugar para actividades diferentes. Y de ahí en adelante, pues ya, sigue adentrándose en lo que era, en, en cómo describe él, cómo veía a su papá, cómo trabajaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya para no hacérselos muy largo, crea una conciencia humana, digamos una conciencia. El androide se autopercibe como humano, actúa como ser humano. Entonces la gente que lo ve no distingue de un ser humano de él, y él mismo se autoproclama humano, se siente una persona. Entonces el músico tiene esta necesidad de ser mejor, ¿no? Por lo mismo que es muy inteligente y muy hábil y muy sabio. Entonces él quiere trascender. En una parte del cuento él explica al hijo qué es la trascendencia y cómo se alcanza la inmortalidad mediante los hechos, ¿no? Algo que ya les platiqué antes también en otras pláticas. Después, pero el músico empieza a ver que por medios humanos, por medios de su propio cuerpo, no lo puede lograr, no puede ser mucho mejor de lo que ya es en cuestiones musicales, ¿no? Y se la pasa ensayando y practicando y estudiando, empieza a volverse una obsesión para él, se empieza a enclaustrar, empieza a obsesionarse demasiado con ser muy muy bueno en música, es decir, quiere superar al mejor músico del mundo, que de hecho es él, pero por muchísimo más. Entonces empieza a darse cuenta de que por medios humanos, materiales, no lo va a conseguir, así que empieza a explorar terrenos desconocidos o terrenos pantanosos, ¿no? Y lo que hace es que empieza a meterse al rollo esotérico y empieza a investigar acerca de ciertos seres y ciertos entes que le pueden ofrecer más talento y más habilidad en cuestiones, digo, no precisamente musicales, pero sí más talento. Entonces él lo potenciaría del lado musical, ¿no? Y se empieza a obsesionar con eso y de repente se queda encerrado encerrado en su biblioteca por mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de ahí ya no voy a spoilear porque si lo quieren leer, pues sí va a ser un spoiler muy grande. Pero el punto es que este androide eventualmente, digamos que el músico muere, pero él quiere llevar siempre consigo a su padre, quiere tenerlo en su vida, ser parte de esto, ¿no? Porque al final el androide es un ser humano, él se termina volviendo un ser humano. Al menos conceptualmente, ¿no? No es carne y hueso, pero es un ser que actúa con humanidad y actúa como la humanidad, por lo tanto es un ser humano. Entonces él extrae la sangre de su padre, él con los conocimientos que tenía ya, porque obviamente al ser una máquina tiene más forma de alcanzar conocimientos por medio del registro de su memoria, y se fabrica un sistema circulatorio, inyecta la sangre de su padre en sí, y entonces él dice que al fin tiene un alma humana. Entonces esa alma, ese suspiro, ese aliento vital, ese fantasma, ahora está dentro de él y forma parte de él, es parte de su ser. Entonces su carcasa es acero, es silicio, es plástico, pero a mí me gusta más el lado poético de que sea acero, ¿no? La palabra acero me gusta mucho y el contraste que hace con otras palabras también me encanta, por eso fantasmas de acero, otras palabras, no sé, lluvia de acero, o sea, el acero es uno de los materiales más hermosos que existen. El acero y el hierro, bueno, son lo mismo prácticamente, solo que el acero es hierro con carbono, pero bueno, ese es otro tema. Perdón. Entonces, esta persona literal es un fantasma de acero. Nosotros somos fantasmas de carne y hueso. Han visto Ghost in the Shell, ¿no? O saben a qué se refiere Ghost in the Shell. El fantasma es nuestra alma, nuestra conciencia, y el shell, la cáscara, la carcasa, es nuestro cuerpo, nuestra carcasa de carne, hueso y nervios. Entonces, la carcasa de este otro ente es el acero. Entonces él es un fantasma de acero. Y al morir, obviamente, llega a este punto de que ¿qué es el alma, no? O sea, nosotros nos podemos poner a definir qué es el alma. Religiosamente, pues es este suspiro de vida, ¿no? La esencia que en el cuerpo es nuestra personalidad, nuestra conciencia, nuestro ser mismo, que está dentro de este recipiente mortal, ¿no? Que según algunas creencias
muere junto con el cuerpo, según algunas otras creencias, muere junto con él. No, vive eternamente después del cuerpo, y según algunas otras creencias, no existe. El alma no existe, el alma es la vida propia. Es decir, que si yo estoy vivo, yo soy un alma. ¿Ok? Perdón, disculpen de nuevo. Entonces está muy interesante eso. Entonces, basándome en eso, digo, ok, pues entonces el alma es obviamente una cuestión filosófica. Es algo que tú tienes la posibilidad o el, ¿cómo decirlo? La licencia. Tú tienes la licencia de poder tú reflexionar acerca del alma y crear y generar una creencia, una definición que para ti sea satisfactoria y llene esa cuestión filosófica que tú puedes tener dentro, ¿no? Entonces yo pues hice mi tarea, me senté a reflexionar y dije, pues el alma, digo, en primera instancia es la idea que la conciencia tiene de sí. Es decir, el ente, la conciencia misma, se percibe así, y esa percepción que tiene la conciencia, eso es el alma. Eso es el alma. Entonces, si lo tratamos de adaptar a estos sistemas y creencias, si tu creencia es que el alma muere junto con el cuerpo, entonces la conciencia deja de percibirse a sí misma porque no hay un sustento tal como el cerebro que la mantenga activa, por lo tanto deja de percibirse a sí misma y muere, ¿no? Si la conciencia, si el alma trasciende al cuerpo, entonces es porque la conciencia trasciende al cuerpo. Entonces la conciencia, al seguir existiendo fuera del cuerpo por un sustento que no conocemos y que podría dar pie a una discusión o reflexión filosófica por sí mismo, ¿ok? Entonces esa idea de la conciencia percibiéndose así, aún fuera de un cuerpo que la sustente, entonces el alma sigue existiendo, ¿ok? Entonces dije, bueno, eso podría funcionar. Ahora, esto que estoy hablando aquí es ya verbalizar una idea que yo tengo les estoy desmenuzando, estoy explicando así muy detalladamente esta idea que traigo, de la que se deriva el concepto de fantasma de acero o espectro metálico, como el libro que ya les he recomendado muchísimas veces, que de hecho voy a copiar de nuevo. Por si no han tenido la oportunidad de ir a Amazon. Aquí está. Lo pueden comprar en Kindle. Se los voy a poner ahí. Es bien descarado, pero la verdad no me importa. Ahí está. Susurros de un espectro metálico. Y es eso. Un espectro metálico, un fantasma de acero, un alma cibernética. Ahí, de hecho, en la introducción del libro hablo de esos tres términos que para mí son como lo mismo prácticamente. ¿Por qué? Precisamente porque un alma cibernética es esta alma que se crea dentro de un cuerpo que no tiene un origen natural per se, como lo es el cuerpo humano, que se genera dentro de otro cuerpo humano por medios naturales. No, sino que están derivados de una creación o de un artificio, ¿ok? Son artificiales porque hay un artífice que crea un cuerpo y genera una conciencia. La manera en que se genera la conciencia o cómo es que llega la conciencia a ese cuerpo, a ese cuerpo, pues ya es otra cuestión que también me gustaría explicarles y abordar así de manera muy pues más amplia. Pero ahorita no vamos sobre esa línea, ahorita estamos sobre el alma, ¿no? Entonces yo dije, ok, entonces, si estos seres que son cibernéticos, que son metálicos, que no son carne y hueso, ya se autoperciben como humanos, ya adoptan la moral, las costumbres, los hábitos, los contratos de la humanidad, entonces ya son seres humanos. Que de hecho eso lo explico en el episodio 2 de Fantasmas de Acero, que es donde leemos Amor Verdadero de Isaac Asimov. Hay un fragmento donde dice, si ya es partícipe de el hacer humano, entonces ya es un ser humano, porque él mismo se percibe así
Y el hecho de que haya una conciencia percibiéndose a sí misma, entonces nos dice que ya hay un alma. Ahora, estas almas, a mí me gusta creer, o en mi mitología, vamos a decirlo de esa manera, aunque tal vez se oye un poco pretencioso, trascienden los cuerpos. Es decir, que sí existen maneras en que pueden salir, pero en mi mitología no todos las almas sobreviven al cuerpo, porque hay maneras. De hecho, esa idea apenas la estoy explorando, pero voy a reflexionar más al respecto. Pero luego hay almas que trascienden y otras que no, dependiendo de la razón por la que dejan de existir, o por la que fallecen, o por la que sus cuerpos dejan de sustentar de portar su conciencia, ¿no? Ahora, el hecho de ser fantasmas de acero, al final del podcast yo hago este outro que dice: y pongan atención si en la noche, cuando todo está silencioso, no se nieguen o no hagan caso omiso si en el silencio escuchan el susurro de algún fantasma de acero. Es decir, en este caso muy específico, que estos susurros de espectros metálicos, de fantasmas de acero, trascienden los mundos. Es decir, que nosotros, al tener una conciencia, nosotros podemos escuchar o percibir no solamente las ideas de estos entes a través del tiempo, el espacio y las cuerdas que conforman el universo, sino también podemos oírlos aquí, ¿ok? En la noche, cuando todo está silencioso, cuando no hay ruido, cuando todo está quieto, cuando inclusive los grillos se han callado, cuando tu respiración se vuelve consciente, cuando de pronto tal vez se fue la luz y solamente estás a la luz de una titilante llama de una vela, cuando la luz ambarina cubre todo y no alcanza o alcanza muy apenas los rincones más oscuros. En ese momento, esas ideas que se te vienen a la cabeza, algunas son tuyas, algunas salen de la nada, de tu conciencia, de tu experiencia, pero algunas otras no. Algunas otras vienen de otras mentes, en otros mundos, en otros tiempos, en otros universos. Y eso es un susurro metálico. Perdón, eso es un susurro de un espectro metálico. Es el susurro de un fantasma de acero.